La lujosa mansión de Roberto Hidalgo parecía vacía, mientras él apretaba los puños, leyendo otro mensaje sospechoso en el celular de su esposa Camila. Hoy a las 3, el mismo lugar. 3 veces por semana ella desaparecía con excusas débiles. Pero lo que descubriría ese día, detrás del volante de un taxi alquilado, destrozaría para siempre su concepción de la riqueza, el amor y la dignidad. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Roberto Hidalgo ajustó los lentes oscuros mientras observaba la entrada de la boutique exclusiva, donde Camila, su esposa, había dicho que estaría toda la tarde. Eran las 2:40 de la tarde cuando la vio salir, vestida con sencillez impropia para una mujer de su posición. Sin el maquillaje elaborado y las joyas ostentosas que solía usar en los eventos sociales, casi parecía otra persona. El taxi alquilado, un modelo viejo pero confiable, estaba estacionado a media cuadra. Roberto había pagado una pequeña fortuna para conseguir un vehículo auténtico con licencia válida y otras tantas horas practicando el acento del barrio El Progreso, donde había crecido antes de convertirse en el magnate inmobiliario que ahora era. El bigote postizo picaba incómodamente, pero completaba el disfraz. Cuando Camila levantó la mano en la esquina, el corazón de Roberto latió con fuerza. 3 meses de sospechas culminarían hoy. Aceleró suavemente, deteniéndose junto a ella. ¿Está libre?, preguntó ella sin reconocerlo. «Claro que sí, señora. ¿A dónde la llevo?», respondió él, engrosando la voz y evitando mirarla directamente. «Al barrio San Isidro, por favor». Roberto sintió un escalofrío. San Isidro era uno de los barrios más pobres de la ciudad, a casi 1 hora del distrito financiero donde tenían su penthouse. ¿Qué hacía Camila, la refinada heredera de una familia aristocrática, dirigiéndose a un lugar así? «¿Conoce bien la zona, señor?», preguntó ella mientras el taxi se incorporaba al tráfico. «Como la palma de mi mano, señora. Llevo 20 años manejando por toda la ciudad». El silencio se instaló entre ellos mientras Roberto observaba a Camila por el retrovisor. Después de 7 años de matrimonio, creía conocerla perfectamente. Hija única de un diplomático, educada en Suiza, coleccionista de arte, una mujer que nunca había tenido que preocuparse por el dinero. Ahora, sin embargo, la veía morderse las uñas, un hábito que desconocía, mientras miraba ansiosamente por la ventana. «¿Le importa si tomo un desvío? Hay un embotellamiento en la avenida principal», dijo Roberto, intentando ganar tiempo para ordenar sus pensamientos. «En realidad, preferiría la ruta más rápida. Tengo una cita importante. Una cita». La palabra resonó en su mente como una sentencia. Roberto apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Viene mucho por esta zona?», preguntó, intentando que su voz sonara casual. Camila dudó un momento. «Bastante, sí. No es común ver a alguien como usted por San Isidro». La vio tensarse. «¿Alguien como yo? Ya sabe, por la ropa, el reloj. Se nota que no es del barrio». Camila miró su vestimenta, más sencilla que lo habitual, pero todavía visiblemente cara para el estándar de la zona. «Supongo que tiene razón», murmuró, quitándose discretamente el reloj Cartier y guardándolo en su bolso. A medida que se alejaban del centro, los edificios elegantes dieron paso a estructuras más modestas. Cuando llevaban 40 minutos de viaje, el paisaje urbano se había transformado completamente. Las calles estrechas estaban llenas de pequeños negocios familiares, niños jugando fútbol con pelotas desgastadas y ropa tendida entre edificios. «Puede dejarme en la próxima esquina», indicó Camila. Roberto detuvo el taxi frente a una clínica comunitaria deteriorada. Contra todas sus expectativas, no había ningún hombre esperándola. «¿Cuánto le debo?», preguntó ella, abriendo su cartera. «35 pesos», respondió automáticamente aún desconcertado. Camila le entregó un billete de 100. «Quédese con el cambio». «Es demasiado, señora». «Insisto», dijo ella con una sonrisa cálida que Roberto conocía bien, pero que rara vez veía últimamente. «La gente no valora lo suficiente el trabajo honesto». Antes de que pudiera responder, Camila ya había bajado del vehículo. Roberto la observó entrar en la clínica y después de un momento de duda, apagó el motor y la siguió a una distancia prudente. El interior de la clínica era humilde pero limpio. Una enfermera mayor saludó a Camila con familiaridad.
Llegaste justo a tiempo, hija. Tu madre está terminando su tratamiento. ¿Su madre? Roberto se quedó paralizado. La madre de Camila había fallecido hace años en un accidente en los Alpes suizos, según le había contado. ¿Cómo está hoy, Carmen?, preguntó Camila con preocupación genuina. Mejor, gracias a ti. Sin esos medicamentos que consigues, no sé qué haríamos. Roberto se ocultó tras una columna cuando Camila y la enfermera desaparecieron por un pasillo. Su mente trabajaba frenéticamente intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Medicamentos? ¿Una madre viva? ¿Qué otras mentiras le había contado su esposa? Minutos después, vio a Camila emerger empujando una silla de ruedas. En ella iba una mujer de unos 60 años, de rostro cansado pero con los mismos ojos verdes brillantes que Camila. La similitud era innegable. «Mamá, te he dicho 1000 veces que no trabajes tanto. El doctor dijo que necesitas descansar», decía Camila con una mezcla de cariño y preocupación. «¿Y quién va a mantener la panadería, ¿Tus hermanos? Sabes que Miguel apenas puede con la universidad y el trabajo, y Ana tiene a los niños. ¿Hermanos? ¿Panadería?». Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su esposa se desmoronaba como un castillo de naipes. «Esta semana les he enviado dinero suficiente», respondió Camila en voz baja. «Por favor, mamá, solo necesito que te cuides». «¿Ese dinero que mandas, tu marido rico, sabe de nosotros?», preguntó la mujer mayor, con un tono que mezclaba orgullo y amargura. Camila negó con la cabeza. «Roberto cree que el dinero es para obras de caridad. Él no entendería». «¿Qué no entendería? ¿Que te casaste con él ocultándole tu verdadera familia? ¿Que la refinada heredera que conoció en realidad creció amasando pan desde las 4 de la mañana? Mamá, por favor, es complicado. Su mundo es diferente. Cuando lo conocí, acababa de conseguir ese trabajo en la galería de arte. Me presentaron como la sobrina del dueño y simplemente dejé que asumiera que venía de una familia como la suya». Roberto retrocedió hasta la puerta necesitando aire. La cabeza le daba vueltas. 7 años de matrimonio basados en una mentira. Camila no era la sofisticada heredera que había conocido en aquella exposición de arte. Era... ¿qué? ¿Una impostora? ¿Una oportunista? Salió a tropezones de la clínica y se recostó contra el taxi, respirando con dificultad. ¿Cuántas veces Camila había mencionado a sus padres fallecidos en un accidente? ¿Cuántas historias sobre su infancia privilegiada en Europa? Todas mentiras. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó a Camila acercándose hasta que fue demasiado tarde para esconderse. «Disculpe, señor. ¿Podría esperar unos minutos más? Necesito hacer otra parada antes de regresar». Roberto se enderezó, ajustándose el bigote postizo. «Claro, señora, tómese su tiempo». «Gracias. Mi madre, ella necesita algunos medicamentos». La voz de Camila tembló ligeramente. En ese momento, algo se quebró dentro de Roberto. No era la rabia que había anticipado sentir al confirmar sus sospechas, sino una profunda y desconcertante tristeza. ¿Por qué Camila había sentido la necesidad de inventar una vida falsa? ¿Qué decía eso de él, de su relación, de los valores que proyectaba? «¿Sabe qué?», dijo sin pensar. «Yo la llevaré a donde necesite ir, sin costo». Los ojos de Camila se abrieron con sorpresa. «Es muy amable, pero no puedo aceptar eso. Insisto, todos necesitamos ayuda alguna vez». Camila lo miró con intensidad, como intentando descifrar sus intenciones, y por un instante Roberto temió ser descubierto. Pero ella simplemente sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que hacía tiempo no veía. «Gracias. Mi nombre es Camila». «Fernando», respondió él, extendiendo la mano y sintiendo un nudo en la garganta al mentir directamente a su esposa por primera vez. Lo que comenzó como una misión para confirmar una infidelidad se había convertido en algo completamente distinto. Roberto no sabía si sentirse traicionado o intrigado, furioso o fascinado. Solo sabía que la mujer que creía conocer perfectamente era, en realidad, una completa desconocida. Y mientras Camila volvía a entrar en la clínica, Roberto Hidalgo, el empresario millonario disfrazado de taxista, se dio cuenta de que este viaje apenas comenzaba. Camila regresó 15 minutos después con una bolsa de medicamentos. Roberto observó cómo se despedía de su madre con un abrazo prolongado y susurros cariñosos al oído.
Había una intimidad en ese gesto que nunca había presenciado en su esposa, una vulnerabilidad que ella jamás mostraba en su mundo de cócteles corporativos y eventos benéficos. «A la panadería El Aroma, por favor», indicó Camila al subir nuevamente al taxi. «Está a unas 10 cuadras en la calle Libertadores». Roberto asintió, arrancando el vehículo mientras intentaba procesar sus emociones contradictorias. Por el retrovisor, notó que Camila sacaba un pequeño cuaderno y revisaba números, mordiéndose el labio con preocupación. «¿Problemas con las cuentas?», preguntó casualmente. Ella levantó la mirada, sorprendida. «¿Tanto se nota?». «Reconozco esa expresión. Antes de ser taxista, trabajé en contabilidad». Esta mentira improvisada pareció despertar el interés de Camila. «¿En serio? ¿Y qué pasó?». Roberto dudó un momento. «La empresa quebró. De un día para otro me encontré sin trabajo, con 45 años y una hipoteca. Lo siento mucho», dijo ella con sincera empatía. «La vida da giros inesperados», respondió él, reflexionando sobre la ironía de sus propias palabras. Llegaron a una pequeña panadería con un letrero desgastado que rezaba «El Aroma», desde 1978. El local era modesto pero acogedor, con el inconfundible olor a pan recién horneado. «¿Le importaría esperar unos minutos más?», preguntó Camila. «En absoluto», respondió Roberto, cada vez más intrigado por este viaje a través de la vida secreta de su esposa. Desde el taxi, observó cómo Camila entraba en la panadería y era recibida con abrazos por un joven de unos 20 años y una mujer algo mayor que ella. Sus hermanos, sin duda. La familiaridad entre ellos era innegable. Los mismos gestos, la misma sonrisa. Roberto sintió una punzada de dolor. En 7 años de matrimonio, nunca había visto a Camila sonreír así, con abandono total, sin la elegante reserva que mantenía incluso en sus momentos más íntimos. A través de la ventana, vio cómo Camila abría su bolso y entregaba un sobre a la mujer. Dinero, probablemente. Su hermana lo recibió con una mezcla de gratitud y vergüenza que Roberto reconoció de su propia infancia. 20 minutos después, Camila regresó al taxi con una pequeña caja de pasteles. «Para usted», dijo entregándosela. «Por su amabilidad». «No es necesario, señora. Insisto, son los mejores de la ciudad. Receta familiar». Roberto tomó la caja, consciente de que estos pasteles probablemente venían de la tradición familiar que su esposa le había ocultado durante años. «Ahora necesito ir a un lugar más», dijo Camila. «Al Centro Comunitario Esperanza, en Villanueva». Villanueva, otro barrio marginal, aún más alejado. Roberto asintió y puso en marcha el vehículo, observando cómo el paisaje se volvía progresivamente más precario. «Viene mucho por estas zonas», comentó, no como pregunta sino como constatación. Camila lo miró con cautela. «¿Le parece extraño?». «Solo inusual. No mucha gente cruza la ciudad de esta manera». Hubo un silencio antes de que ella respondiera. «Crecí en un lugar como este». La confesión quedó flotando en el aire. Era la primera verdad directa que Roberto escuchaba de ella en años. «¿Y cómo terminó del otro lado de la ciudad?», preguntó, intentando que su voz no traicionara su ansiedad. Camila miró por la ventana, como contemplando cuánto compartir con este taxista desconocido. «Tuve suerte. Conseguí un trabajo en una galería de arte. Conocí a la gente adecuada. Y su familia». Una sombra cruzó el rostro de Camila. «Es complicado». «Perdone la intromisión», dijo Roberto. «A veces los taxistas somos como psicólogos. La gente nos cuenta cosas porque saben que nunca nos volverán a ver». Esta observación pareció resonar en Camila, quien suspiró profundamente. «¿Alguna vez has sentido que vive 2 vidas completamente separadas?», preguntó ella. Roberto casi se ríe ante la ironía, más de lo que imagina. «Mi esposo viene de otro mundo. Un mundo donde las personas como mi familia no existen más que para servir café o limpiar oficinas». Cada palabra era como una daga para Roberto. ¿Era así como lo veía? ¿Como un elitista incapaz de empatía? «¿Y por qué no le cuenta la verdad?», preguntó, intentando mantener el tono neutral. Al principio fue por miedo. Después, se volvió imposible. ¿Cómo le dices a alguien que has fingido ser otra persona durante años? Que tu refinado acento lo aprendiste viendo videos, que nunca estuviste en Europa, que tu primer trabajo fue vendiendo pan en los autobuses a los 12 años. La voz de Camila se quebró, y Roberto sintió un nudo en la garganta.
¿Cómo no había notado nunca este dolor en ella? Suena como si su esposo fuera un idiota superficial, comentó, necesitando saber cómo lo percibía realmente. Para su sorpresa, Camila negó con la cabeza. No, no lo es. Es complejo. Creció con privilegios, sí, pero también con valores distorsionados. Su padre le enseñó que el valor de una persona se mide por su éxito financiero. Cuando lo conocí, acababa de perder a sus padres en un accidente. Estaba vulnerable. Necesitaba algo sólido a qué aferrarse. ¿Y usted se convirtió en ese algo? Yo me convertí en lo que él necesitaba que fuera, respondió con una tristeza resignada. La esposa perfecta del empresario perfecto. Sofisticada, educada, con el pasado correcto. Roberto sentía que le faltaba el aire. Nunca había imaginado que su matrimonio, que creía construido sobre una compatibilidad natural, hubiera sido en realidad una elaborada performance. ¿Y por qué sigue con él? La pregunta escapó de sus labios antes de poder contenerla. Camila lo miró fijamente a través del retrovisor. Porque lo amo, dijo simplemente. A pesar de todo, lo amo. Y a veces, en raros momentos cuando estamos solos, cuando deja caer esa coraza de hombre de negocios implacable, veo al hombre con quien realmente quiero estar. Un hombre capaz de bondad, de vulnerabilidad. Roberto sintió que algo se rompía y recomponía simultáneamente dentro de él. ¿Era posible que ambos hubieran estado interpretando papeles, ocultando sus verdaderos yos por miedo a no ser aceptados? Llegaron al centro comunitario, un edificio modesto con un patio donde varios niños jugaban bajo la supervisión de algunas mujeres. Para sorpresa de Roberto, los pequeños corrieron hacia el taxi apenas vieron a Camila, gritando entusiasmados. ¡Llegó la maestra Camila! Ella bajó del vehículo y fue inmediatamente rodeada por los niños. Roberto observó, fascinado, cómo se agachaba para abrazarlos, llamando a cada uno por su nombre. Esta era una faceta de su esposa que jamás había visto, cálida, maternal, perfectamente a gusto en un entorno que él consideraría inhóspito. ¿Trajiste los libros?, preguntó una niña de unos 6 años. Por supuesto, respondió Camila, sacando varios libros infantiles de su bolso. Y también tengo una sorpresa. De otro bolsillo extrajo un pequeño reproductor de música y un altavoz portátil. Hoy aprenderemos bailando. Los niños aplaudieron emocionados mientras Camila los organizaba en un círculo. Roberto se bajó del taxi, incapaz de mantenerse alejado. Se recostó contra una pared, observando cómo su esposa enseñaba inglés básico a través de canciones y movimientos. Una mujer mayor se acercó a él. ¿Es usted el chofer de la señora Camila? Roberto asintió, sin confiar en su voz. Es un ángel, ¿sabe? Lleva 3 años viniendo cada semana. Gracias a ella, varios de nuestros niños han conseguido becas en buenos colegios. 3 años, murmuró Roberto, haciendo cálculos mentales. Esto comenzó prácticamente desde que se casaron. Al principio solo traía donaciones, después empezó a dar clases. Dice que todos merecen la oportunidad que ella tuvo. Roberto observó a su esposa, bailando con los niños con una alegría contagiosa, y se preguntó cuántas otras cosas no sabía de ella. Cuántas capas de su personalidad nunca había visto porque jamás había mirado realmente. La clase duró 1 hora. Después Camila se reunió con algunas madres, revisando cuadernos y dando consejos. Finalmente, se despidió con la promesa de volver la próxima semana. «Disculpe la espera», dijo al regresar al taxi. «Ya podemos volver». Roberto arrancó el vehículo en silencio, procesando todo lo que había descubierto. Esta mujer, que había asumido era una socialité superficial, jugando a la caridad para mantener las apariencias, estaba dedicando tiempo, dinero y corazón a causas que realmente le importaban. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo finalmente. Claro. ¿Su esposo sabe de esto? De su trabajo aquí. Camila miró por la ventana. Sabe que hago trabajo voluntario, pero no los detalles. Él prefiere hacer donaciones a grandes fundaciones, cosas que puede deducir de impuestos, que generan contactos útiles. Suena como si no lo respetara mucho, observó Roberto, sintiendo una punzada de dolor. No es eso, respondió ella rápidamente. Solo que vivimos en mundos paralelos. Él cree que la ayuda debe ser estructurada, sistemática. Yo creo en el contacto humano, en las historias individuales. Y nunca ha intentado mostrarle este mundo, su mundo.
Camila soltó una risa amarga. ¿Para qué? ¿Para que lo vea como un proyecto de responsabilidad social corporativa? ¿Para que se sienta incómodo y fuera de lugar? Roberto vive en una burbuja de privilegio. Crecí viéndolo desde fuera, esos cristales impenetrables que separan a los que tienen de los que no. Sus palabras golpearon a Roberto con la fuerza de una revelación. ¿Era así como lo percibía su esposa? ¿Como alguien incapaz de comprenderla? ¿De ver más allá de sus prejuicios de clase? A veces las personas nos sorprenden, dijo en voz baja. Si les damos la oportunidad. Camila lo miró con curiosidad. Habla como si lo conociera. Roberto sintió pánico momentáneo. Conozco el tipo. He llevado a muchos empresarios en este taxi. El silencio se instaló entre ellos mientras el vehículo avanzaba hacia el centro de la ciudad. Roberto conducía mecánicamente, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Rabia por haber sido engañado durante años. Vergüenza por haber sido tan ciego. Y una creciente admiración por la mujer que creía conocer pero que apenas estaba descubriendo. ¿Dónde la dejó?, preguntó cuando se acercaban a zonas más acomodadas. En la plaza central, por favor. Desde allí tomaré otro transporte. ¿No quiere que la lleve a casa? Mejor no, respondió ella con una sonrisa triste. Necesito transformarme antes de volver. La palabra transformarme resonó en la mente de Roberto. Camila vivía una doble vida, pero no por las razones que él había sospechado. No había amantes secretos ni intenciones maliciosas. Solo una mujer atrapada entre dos mundos, intentando hacer el bien mientras mantenía las apariencias que creía necesarias para su matrimonio. Al llegar a la plaza, Roberto detuvo el taxi. Camila le pagó, insistiendo nuevamente en que se quedara con el cambio, y se despidió con una sonrisa genuina. Gracias por escucharme, Fernando. Ha sido terapéutico. Roberto asintió, incapaz de hablar. Observó cómo su esposa se alejaba, sacando de su bolso un pequeño estuche de maquillaje y un cepillo. La vio sentarse en una banca y comenzar metódicamente a transformarse en la Camila Hidalgo que el mundo conocía. Elegante, sofisticada, inalcanzable. Y mientras la veía aplicarse lápiz labial caro y peinarse el cabello con precisión estudiada, Roberto Hidalgo tomó una decisión. Esta noche, cuando Camila regresara a casa, no encontraría al empresario frío y distante de siempre. Encontraría a un hombre dispuesto, por primera vez, a conocer realmente a la mujer con quien se había casado. El penthouse del exclusivo edificio Mirador del Valle estaba inusualmente silencioso cuando Camila llegó a las 7:15 p.m. Normalmente, Roberto estaría trabajando en su despacho, el sonido del teclado mezclándose con llamadas internacionales incluso a esas horas. Dejó sus tacones de diseñador junto a la entrada y avanzó descalza sobre el mármol frío. El contraste con los suelos gastados del centro comunitario que había pisado horas antes no podía ser mayor. ¿Roberto?, llamó, extrañada por la ausencia de luz en el despacho. En la terraza, respondió una voz que sonaba extrañamente vulnerable. Camila encontró a su esposo sentado en uno de los sillones de exterior, contemplando las luces de la ciudad con una copa de whisky en la mano. No llevaba su habitual traje impecable, sino jeans y una camiseta sencilla que no veía desde hacía años. ¿Estás bien?, preguntó genuinamente preocupada. Roberto la miró intensamente, como si la estuviera viendo por primera vez. Había algo diferente en sus ojos, una mezcla de dolor y determinación que la desconcertó. «Siéntate, por favor», dijo él, señalando el sillón contiguo. «Necesitamos hablar». Camila sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Habría descubierto algo? ¿Sus visitas a San Isidro? ¿El dinero que enviaba regularmente? ¿Sucede algo con la empresa?, preguntó, intentando mantener la calma. «No se trata de la empresa», respondió Roberto. Tomó un sorbo de whisky y continuó. «Se trata de nosotros, de ti, de mí, de toda esta vida que hemos construido». El pánico se apoderó de Camila. Este era el momento que había temido durante 7 años. ¿A qué te refieres?, Roberto respiró profundamente. «Hoy te seguí». Las palabras cayeron como una losa. Camila sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Me seguiste?» «Me disfracé de taxista», confesó él, mirándola directamente a los ojos. «El que te llevó a San Isidro, a la clínica, a la panadería, al centro comunitario, era yo». Camila se levantó de un salto temblando. «¿Cómo pudiste?»
¿Invadiste mi privacidad de esa manera? ¿Me espiaste? Creía que me engañabas, respondió Roberto con voz quebrada. Tus excusas, tus salidas misteriosas, los mensajes en tu teléfono. Pensé que había otro hombre. ¿Otro hombre? La incredulidad en la voz de Camila era genuina. ¿En serio creíste que yo? ¿Qué querías que pensara? Te has vuelto distante, secretiva. Apenas hablamos ya. Camila se pasó las manos por el rostro, intentando procesar la situación. Entonces lo sabes todo. Sé que me has mentido desde el día que nos conocimos, dijo Roberto, con más tristeza que reproche. Sé que tu familia no murió en ningún accidente, que nunca estudiaste en Europa, que creciste en San Isidro y no en un chateau suizo. Cada palabra era como una confirmación de sus peores temores. Camila se dejó caer nuevamente en el sillón, derrotada. ¿Vas a pedir el divorcio?, preguntó en un susurro. La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno. Roberto la miró fijamente, estudiando cada línea de su rostro, como si intentara reconciliar a la mujer que creía conocer con la que había descubierto hoy. ¿Por qué, Camila? ¿Por qué toda esta mentira? Ella cerró los ojos, transportándose 7 años atrás. Cuando te conocí en la galería de arte, yo llevaba apenas 3 meses trabajando allí. El dueño era amigo de mi profesor de la universidad. Estaba estudiando Bellas Artes con una beca, trabajando de noche en un call center para pagar el alquiler. Se detuvo recordando. El día que apareciste buscando inversiones artísticas, todos en la galería se deshacían en atenciones. Eras Roberto Hidalgo, el joven empresario del momento. El dueño me presentó como su sobrina para darme credibilidad frente a ti. Y decidiste seguir con la farsa, concluyó Roberto. Al principio fue algo inocente. Tú asumiste que venía de una buena familia, y yo no te corregí. Después, cuando empezamos a salir, la mentira creció. Cada vez que me invitabas a un restaurante donde una cena costaba más que el sueldo mensual de mi madre, cada vez que tus amigos hablaban de sus vacaciones en la Toscana o sus colegios privados, sentía que si conocías mi verdadero origen, verías a través de mí, la impostora, la chica que no pertenecía a tu mundo. Roberto escuchaba en silencio, reviviendo mentalmente esas primeras citas, pero ahora desde una perspectiva completamente diferente. El día que me propusiste matrimonio, continuó Camila, casi te dije la verdad, pero entonces mencionaste lo importante que era para ti formar una familia con alguien de valores similares, de buena cuna. Nunca dije eso, protestó Roberto. Sí lo hiciste, en el Chateau Royal, después de pedir la botella de champán de 5,000 pesos. Dijiste que tu padre siempre insistió en la importancia de mantener cierto nivel, de unirte a alguien que entendiera naturalmente las responsabilidades de tu posición. Roberto recordó vagamente la conversación y sintió vergüenza. Era joven y arrogante. Eras el hombre del que me había enamorado, corrigió Camila. Y yo no quería perderte. Se levantó y caminó hasta el borde de la terraza, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Desde allí podía ver, en la distancia, los cerros donde se ubicaba San Isidro. Así que fabriqué una vida. Inventé padres diplomáticos fallecidos en un accidente de avión, estudios en Suiza, una herencia modesta pero suficiente, todo lo que creí que necesitabas que fuera. Y tu verdadera familia, comenzó Roberto. Mi madre trabajó toda su vida en la panadería familiar. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Mi hermana Ana tiene 2 hijos y trabaja limpiando casas. Mi hermano Miguel estudia ingeniería con una beca, pero trabaja de noche como guardia de seguridad. La voz de Camila se quebró. Y yo los abandoné, Roberto. Los dejé atrás para ser la esposa perfecta que creías merecer. Nunca los abandonaste, corrigió él suavemente. Te vi hoy. El dinero, las medicinas, las clases que das. Has estado cuidando de ellos todo este tiempo. A escondidas, como si fueran mi sucio secreto. Roberto se levantó y se acercó a ella, aunque mantuvo cierta distancia, inseguro de cómo proceder. ¿Por qué el centro comunitario? ¿Los niños? Una sonrisa triste apareció en el rostro de Camila. Cuando era niña, una maestra voluntaria llegaba cada semana a nuestro barrio. Nos enseñaba inglés, nos leía cuentos, nos hacía creer que existía un mundo más allá de San Isidro. Gracias a ella conseguí mi primera beca. Quería hacer lo mismo por otros niños. El silencio se instaló entre ellos, pesado con revelaciones y secretos desenterrados. Roberto miró su copa vacía.
pensando en todo lo que acababa de descubrir. Tú también me has mentido, dijo finalmente Camila. Roberto la miró, sorprendido. Me has hecho creer que eras un hombre frío, calculador, obsesionado solo con los negocios y el estatus, continuó ella. Pero hoy, el taxista con quien hablé no era así. Era empático, comprensivo, interesado genuinamente en las personas. Quizás ambos hemos estado interpretando papeles, reflexionó Roberto. Yo el empresario implacable que mi padre esperaba que fuera. Tú la socialité perfecta que yo creía necesitar. Se miraron bajo la luz tenue de la terraza. Dos extraños que habían compartido cama durante 7 años. ¿Y ahora qué?, preguntó Camila. ¿Qué sucede cuando las máscaras caen? Roberto no respondió inmediatamente. En su lugar, entró al apartamento y regresó momentos después con un álbum de fotos que Camila nunca había visto. Hay algo que tampoco conoces de mí, dijo abriendo el álbum. Mi padre no era el empresario refinado que te hice creer. Las fotografías mostraban a un hombre corpulento con overol de mecánico, junto a una mujer sencilla de sonrisa cálida. Mi padre comenzó como mecánico en un taller. Mi madre era costurera. Vivíamos en El Progreso, no muy lejos de San Isidro. Papá arreglaba camiones durante el día y estudiaba contabilidad por las noches. Camila miró las fotos con asombro. Cuando su negocio de transporte despegó, nos mudamos a un barrio mejor. Me inscribió en un colegio privado donde era el único becado, el único que no veraneaba en el extranjero. Me enseñó que para ser aceptado, debía borrar cualquier rastro de nuestro origen. Como yo, murmuró Camila. Como tú, confirmó Roberto. La diferencia es que yo llegué a creerme mi propia mentira. Me convencí de que ese pasado nunca existió, de que siempre había pertenecido a la élite. Y lo peor, comencé a menospreciar a quienes venían de donde yo mismo venía. Se pasó la mano por el rostro, evidentemente avergonzado. El hombre que conociste en la galería, obsesionado con las apariencias y el estatus, era una construcción tan falsa como la heredera suiza que fingiste ser. Camila procesaba esta revelación, intentando reconciliarla con la imagen que tenía de su esposo. ¿Por qué nunca me lo contaste? Por la misma razón que tú. Miedo. Miedo a no ser suficiente, a ser descubierto como un impostor. Miedo a que, sin el brillo del dinero y el éxito, no hubiera nada valioso en mí. Roberto cerró el álbum, enfrentando a su esposa con renovada vulnerabilidad. Hoy, siguiéndote, viví el día más revelador de mi vida adulta. Te vi moverte con naturalidad en un mundo que yo había dejado atrás, ayudando a personas que yo había elegido ignorar. Y me di cuenta de que la mujer con quien me casé es infinitamente más valiente y auténtica de lo que yo he sido jamás. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camila. ¿Quién eres realmente, Roberto Hidalgo?, preguntó en un susurro. No lo sé, respondió con honestidad. He pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperaban de mí que ya no estoy seguro. Pero hoy, por primera vez en años, me sentí real. Conduciendo ese taxi, hablando contigo sin pretensiones, siendo útil de una manera directa. Se acercó y, con vacilación, tomó las manos de Camila entre las suyas. ¿Y tú, quién eres realmente, Camila? Ella respiró profundamente, como si la pregunta la liberara de un peso insoportable. Soy la hija de Elena Suárez, panadera de San Isidro, hermana de Ana y Miguel, nieta de inmigrantes que llegaron sin nada y construyeron una vida con sus manos. Primera de mi familia en ir a la universidad, amante del arte que aprendía a apreciar en libros prestados de la biblioteca pública. Maestra voluntaria porque creo que el conocimiento es el único puente real entre mundos distintos. Una lágrima rodó por su mejilla. Y soy una mujer que ha vivido aterrorizada de que el hombre que ama descubra quién es realmente. Roberto secó suavemente la lágrima con su pulgar. ¿Y si resulta que ese hombre ha estado tan perdido como tú? ¿Tan atrapado en una vida que no eligió realmente? El tiempo pareció detenerse mientras se miraban, no como el empresario y su elegante esposa, sino como dos personas heridas intentando encontrarse a través de años de engaños y autoengaños. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Camila. Roberto consideró la pregunta, sintiéndose extrañamente liberado a pesar del dolor. Creo que deberíamos conocernos, dijo finalmente. Empezar de nuevo, sin pretensiones, sin máscaras. ¿Crees que es posible, después de 7 años de mentiras? No lo sé,
admitió Roberto. Pero hoy descubrí algo importante. La mujer que vi enseñando a esos niños, cuidando a su madre, preocupándose por su familia, me gusta mucho más que la socialité sofisticada con quien creía haberme casado. Una sonrisa tentativa apareció en el rostro de Camila. Y el hombre que me escuchó hoy en ese taxi, que mostró empatía y comprensión, me gusta mucho más que el empresario obsesionado con las apariencias que creía conocer. Permanecieron en silencio, contemplando las posibilidades que se abrían ante ellos. No era un final feliz instantáneo, sino el doloroso y necesario comienzo de algo potencialmente más auténtico. «Quiero conocer a tu familia», dijo Roberto finalmente. «A tu madre, tus hermanos, tus sobrinos. Quiero ver el centro comunitario, entender esa parte de ti que has mantenido oculta. ¿Y si no te gusta lo que ves?», preguntó Camila, expresando su miedo más profundo. «Entonces tendré que enfrentar mis propios prejuicios y limitaciones», respondió con honestidad. «Pero después de hoy, creo que ya estoy en ese camino». Se acercó más a ella, hasta que sus frentes casi se tocaban. «Camila Suárez», dijo, usando por primera vez su verdadero apellido. «¿Me permitirías conocerte realmente?». Y en ese momento, bajo el cielo estrellado que cubría tanto los penthouse lujosos como los barrios humildes de la ciudad, dos personas comenzaron el difícil camino de desaprender las mentiras y descubrir si, debajo de todas las capas de engaños, existía algo genuino y digno de ser salvado. El viejo Volkswagen de Roberto, un coche que había mantenido en un garaje apartado como recuerdo de sus días universitarios, avanzaba lentamente por las calles estrechas de San Isidro. Era domingo por la mañana, una semana después de las revelaciones que habían sacudido los cimientos de su matrimonio. «Aún estás a tiempo de cambiar de opinión», dijo Camila nerviosa, jugueteando con el dobladillo de su sencillo vestido floreado. Roberto negó con la cabeza, concentrado en el camino. Vestía jeans desgastados y una camisa simple, tan diferente de los trajes italianos hechos a medida que solía usar. «Estoy seguro», respondió, «aunque admito que estoy nervioso. Mi madre puede ser directa». «Me lo imagino», sonrió Roberto. «No creo que sea precisamente mi fan número 1 después de 7 años manteniéndote alejada de ella». «Yo tomé esa decisión, no tú», corrigió Camila. «Basada en lo que creías que yo esperaba», respondió él con una mirada significativa. El silencio se instaló entre ellos, cómodo pero cargado de expectativas. Los últimos días habían sido una montaña rusa emocional. Largas conversaciones hasta el amanecer, confesiones dolorosas, momentos de vulnerabilidad que nunca antes habían compartido. «Es aquí», indicó Camila cuando llegaron a una calle donde el aroma a pan recién horneado impregnaba el aire. La panadería El Aroma era modesta pero acogedora, con un letrero desgastado y macetas con geranios en la entrada. Roberto estacionó y apagó el motor, respirando profundamente. «¿Lista?», preguntó extendiendo su mano hacia ella. Camila la tomó, entrelazando sus dedos con los suyos. «Lista». La campanilla de la puerta tintineó cuando entraron. El local estaba vacío de clientes, pero desde la trastienda llegaban voces animadas y el sonido de platos y cubiertos. «Ya llegamos», anunció Camila, su voz mezclando nerviosismo y emoción. Una mujer mayor apareció secándose las manos en un delantal manchado de harina. Elena Suárez tenía el mismo porte digno que su hija, aunque su rostro mostraba las marcas de una vida de trabajo duro. Detrás de ella aparecieron Ana, con 2 niños pequeños aferrados a sus piernas, y Miguel, un joven delgado de mirada inteligente. El momento de silencio que siguió pareció eterno. Elena miró a Roberto de arriba a abajo, evaluándolo sin disimulo. «Así que usted es el famoso esposo», dijo finalmente. «El millonario que por fin se digna a conocer a la familia de su mujer». «Mamá», protestó Camila. Roberto dio un paso adelante. «Señora Suárez, entiendo perfectamente su resentimiento. Si yo estuviera en su lugar, probablemente sentiría lo mismo». La franqueza de su respuesta pareció desconcertar a Elena. «No vengo a justificarme», continuó Roberto, «solo a conocerla y a pedirle la oportunidad de demostrarle que amo a su hija, a la verdadera Camila». Elena mantuvo su expresión severa un momento más, antes de que una sonrisa reluctante apareciera en su rostro. «Al menos tiene agallas para venir aquí», concedió. «Pasen. El desayuno está servido».
La trastienda había sido transformada en un comedor improvisado. Una gran mesa ocupaba el centro, cubierta con un mantel colorido y repleta de pan recién horneado, quesos caseros, frutas y café humeante. «Siéntese, señor Hidalgo», indicó Elena señalando una silla. «Roberto, por favor», corrigió él. Miguel se acercó extendiéndole la mano. «He seguido tu trayectoria empresarial para un proyecto universitario. Tu estrategia de expansión en el sector inmobiliario es fascinante». Roberto estrechó su mano, sorprendido. «¿Estudias negocios?» «Ingeniería con enfoque en desarrollo urbano sostenible», respondió Miguel. «Creo que el futuro está en construir ciudades que integren a todos los sectores, no solo a los privilegiados». «Una crítica sutil a mi modelo de negocio», sonrió Roberto, genuinamente intrigado. «Me gustaría escuchar más sobre eso». Ana se acercó con más cautela, presentando a sus hijos. Daniela, de 6 años, y Lucas, de 4. «Tía Cami nos ha hablado de ti», dijo la pequeña Daniela con curiosidad. «Dice que vives en una casa en el cielo». Roberto se agachó para quedar a su altura. «Es un apartamento muy alto, sí, pero te aseguro que no es tan especial como esta panadería. ¿Sabes que nunca he probado pan recién horneado directamente del horno?» Los ojos de Daniela se abrieron con asombro. «¿En serio? Eso es muy triste». La risa sincera de todos rompió definitivamente la tensión. Pronto, Roberto se encontró sentado a la mesa, escuchando las historias familiares que habían sido parte de la vida de Camila, pero que él nunca había conocido. «Camila siempre fue la rebelde», contaba Elena mientras servía café. A los 12 años ya había leído todos los libros de la biblioteca local. La bibliotecaria tuvo que pedir préstamos a otras sucursales solo para mantenerla ocupada. «Y era testaruda como ninguna», añadió Ana. «Cuando decidió que iría a la universidad, nada pudo detenerla. Trabajaba de día, estudiaba de noche, dormía apenas 4 horas. Roberto observaba a su esposa con nuevos ojos, descubriendo facetas de ella que nunca había imaginado. El día que ganó la beca completa, toda la cuadra celebró», continuó Elena con orgullo evidente. «Era la primera del barrio en lograrlo». «¿Por qué nunca me contaste estas historias?», preguntó Roberto a Camila en voz baja. «Porque creía que te decepcionarían», respondió ella con honestidad. «Que preferías la versión pulida, sin lucha, sin hambre, sin sacrificio». La vergüenza se reflejó en el rostro de Roberto. ¿Realmente había proyectado esa imagen de superficialidad y elitismo? El desayuno continuó entre anécdotas y preguntas. Miguel interrogó a Roberto sobre sus negocios, con una perspectiva crítica pero respetuosa. Ana compartió las dificultades de criar 2 niños como madre soltera. Elena, gradualmente, fue bajando sus defensas, permitiéndose conocer al hombre que había elegido su hija. Después de comer, Elena invitó a Roberto a la cocina para mostrarle el proceso de hacer pan. «Mi esposo, el padre de Camila, era el panadero», explicó mientras amasaba con movimientos expertos. «Cuando nos abandonó, tuve que aprender desde cero. Camila tenía 8 años y ya me ayudaba a contar el dinero cada noche. Debió ser muy duro», comentó Roberto, intentando imaginar a una pequeña Camila asumiendo responsabilidades de adulto. «La vida es dura para muchos, señor Hidalgo. Lo que define a las personas es cómo enfrentan esa dureza». Elena lo miró directamente. «Mi hija eligió mentirle. No estoy orgullosa de eso, pero también entiendo por qué lo hizo. Este mundo está construido para hacer sentir inferiores a personas como nosotros. Yo contribuí a eso», admitió Roberto. «Vengo del mismo origen humilde, pero elegí olvidarlo, negarlo. Me convertí en parte del problema». La confesión pareció sorprender a Elena. «¿Usted también viene de abajo?». Roberto asintió. «Mi padre era mecánico en el Progreso. Trabajó toda su vida para darme oportunidades. Y yo lo recompensé avergonzándome de nuestro origen». Elena permaneció en silencio, evaluándolo. «La diferencia entre Camila y yo», continuó Roberto, «es que ella nunca olvidó de dónde venía. Siguió cuidando de ustedes, ayudando a otros. Yo corté todos los puentes. Creí que el éxito significaba dejar atrás mi pasado. Y ahora está aquí», observó Elena. «¿Por qué? Porque me di cuenta de que he estado viviendo una mentira. No solo por lo que Camila me ocultó, sino por lo que yo mismo me he estado negando. Quiero recuperar algo que perdí en el camino».
Elena sonrió levemente mientras le entregaba un trozo de masa. «Amase», ordenó. «El pan no espera a que resolvamos nuestros dilemas existenciales». Roberto obedeció, torpemente al principio. Luego con más confianza, bajo la guía de Elena. «¿Sabe que necesita un buen pan, señor Hidalgo?» «Imagino que buenos ingredientes», respondió él. «Tiempo», corrigió Elena. «No hay atajos. La masa necesita tiempo para desarrollar su carácter, su sabor. Si intenta apresurarlo, el resultado será mediocre». La metáfora no pasó desapercibida para Roberto. «¿Cree que Camila y yo podemos reparar lo que hemos roto?», preguntó con vulnerabilidad genuina. Elena consideró la pregunta mientras limpiaba harina de sus manos. «Los matrimonios son como este pan. Necesitan honestidad en los ingredientes, trabajo constante en el amasado y paciencia mientras leudan. Ustedes han comenzado tarde con la honestidad, pero quizás no demasiado tarde». Cuando regresaron a la sala, encontraron a Camila jugando con sus sobrinos. La expresión de felicidad en su rostro era algo que Roberto rara vez había visto en el ambiente artificial de su vida social. «¿Qué sigue en la agenda?», preguntó Roberto. «Si realmente quieres conocer mi mundo», respondió Camila, «hay un lugar más que deberías ver». Una hora después, se encontraban en el Centro Comunitario Esperanza. A diferencia del domingo anterior, hoy no había clases, pero varios voluntarios trabajaban preparando el espacio para la semana. Juana, la directora del centro, recibió a Camila con un abrazo y miró a Roberto con curiosidad. «Así que este es tu famoso esposo», dijo, repitiendo inconscientemente las palabras de Elena. «Roberto quería conocer el centro», explicó Camila. «Justo a tiempo», sonrió Juana. «Estamos a punto de perder nuestro local. El propietario ha decidido vender el terreno». La noticia pareció afectar profundamente a Camila. «¿Cuánto tiempo nos queda?». «3 meses máximo. Estamos buscando alternativas, pero con nuestro presupuesto». Roberto observaba la interacción, notando cómo Camila había dicho «nos queda» en lugar de «les queda». Este era realmente su mundo, no una actividad benéfica ocasional como él había asumido. Juana les mostró las instalaciones, aulas modestas pero llenas de trabajos infantiles, una pequeña biblioteca, un patio donde los niños podían jugar seguros. «Atendemos a más de 60 niños», explicó. «Para muchos, es el único lugar donde reciben apoyo educativo y una comida completa al día». Roberto escuchaba atentamente, procesando la información con nuevos ojos, no como una estadística de responsabilidad social corporativa, sino como historias humanas concretas. «¿Quién compró el terreno?», preguntó finalmente. «Grupo Inmobiliario Santiago», respondió Juana. «Están expandiéndose por toda esta zona». Roberto intercambió una mirada con Camila. Grupo Santiago era uno de sus principales competidores, conocidos por desarrollar proyectos que desplazaban a comunidades enteras. «¿Y si encontraran otro local?», preguntó. «¿El problema sería solo el costo?». «Principalmente», asintió Juana. «También necesitaríamos adaptarlo para los niños, conseguir permisos. Pero lo más urgente es el espacio físico». Mientras recorrían el resto de las instalaciones, Roberto permaneció pensativo. Cuando salieron, Camila notó su expresión distante. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy pensando», respondió él, «en cómo he pasado años construyendo edificios de lujo mientras lugares como este luchan por sobrevivir». «No es tu responsabilidad», dijo Camila. «Tal vez debería serlo», respondió Roberto. «Al menos en parte». El viaje de regreso al penthouse transcurrió en un silencio contemplativo. Ambos procesaban las experiencias del día, los mundos que habían comenzado a conectar. Esa noche, mientras Camila se preparaba para dormir, encontró a Roberto en su despacho, rodeado de planos y documentos. «¿Trabajando en domingo?», preguntó. «Investigando opciones», respondió él, haciéndole señas para que se acercara. «Mira esto». En la pantalla de su computadora se mostraba un edificio abandonado a pocas cuadras del centro comunitario. «Era una antigua escuela», explicó. «Está en venta desde hace meses. Con algunas reformas podría ser perfecto para el centro». Camila lo miró con sorpresa. «¿Estás pensando en...?» «Es solo una idea», dijo Roberto rápidamente. «Pero he estado reflexionando sobre todo lo que vi hoy.
Mi empresa tiene un presupuesto de responsabilidad social que apenas utilizamos para algo más que eventos de relaciones públicas. Se pasó la mano por el cabello. Un gesto que Camila había notado aparecía cuando estaba genuinamente emocionado por algo. Podríamos crear una fundación, utilizar recursos que ya tenemos para apoyar proyectos como el Centro Esperanza, no como caridad superficial, sino como inversión en comunidades reales. ¿Por qué harías eso?, preguntó Camila, intentando entender este nuevo aspecto de su esposo. Roberto la miró directamente. Porque hoy vi el impacto real que tienes en esas vidas. Y me di cuenta de que, con todos mis recursos, nunca he logrado algo tan significativo. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad iluminada. He pasado años acumulando riqueza, construyendo una imagen, persiguiendo un éxito que mi padre definió por mí. Y en el proceso, olvidé por qué empecé en primer lugar. Se volvió hacia ella. Mi padre quería ser exitoso para sacar a su familia de la pobreza, para darnos oportunidades, no para que nos avergonzáramos de nuestro origen o despreciáramos a quienes siguen luchando. Camila se acercó, colocando una mano sobre su brazo. «No tienes que hacer esto para impresionarme», dijo suavemente. «No lo hago por eso», respondió Roberto con sinceridad. «Lo hago porque hoy, por primera vez en años, sentí que estaba cerca de la persona que quiero ser realmente. No el empresario implacable, no el millonario ostentoso, sino alguien con propósito». Camila lo observó, detectando una autenticidad que rara vez había visto en él. «¿Sabes qué fue lo más impactante de hoy?», continuó Roberto. «Ver cómo te iluminabas al hablar con esos niños, con tu familia. La Camila que vi hoy está llena de vida, de propósito. La Camila con quien me casé a menudo parece atrapada». «Lo estaba», admitió ella. «Atrapada en una mentira que creé. Atrapada entre dos mundos, sin pertenecer realmente a ninguno». Roberto tomó sus manos. «¿Y si no tuvieras que elegir? Si pudiéramos construir un puente entre esos mundos, ¿crees que es posible?». «No lo sé», respondió con honestidad, «pero creo que vale la pena intentarlo». Se miraron en silencio, conscientes de que estaban en un punto de inflexión. No era simplemente la reparación de un matrimonio basado en mentiras, sino el redescubrimiento de quiénes eran realmente y quiénes querían ser. «Tengo miedo», confesó Camila, «de estar construyendo otra fantasía, otra versión idealizada que no durará». «Yo también», admitió Roberto, «pero por primera vez estamos siendo honestos sobre ese miedo. Es un comienzo». La abrazó, no con la formalidad a la que se habían acostumbrado, sino con una intimidad nacida de la vulnerabilidad compartida. Y mientras la ciudad dormía bajo ellos, dos personas que habían vivido como extraños bajo el mismo techo comenzaron a vislumbrar la posibilidad de un futuro donde no tuvieran que elegir entre quienes eran y quienes amaban. Un futuro donde los puentes entre mundos no solo fueran posibles, sino necesarios. 3 meses después, la antigua escuela abandonada cerca del Centro Comunitario Esperanza bullía de actividad. Trabajadores iban y venían, transformando el edificio deteriorado en un espacio moderno pero acogedor. Roberto, vestido con jeans y una camiseta manchada de pintura, supervisaba la instalación de las ventanas en lo que sería la nueva biblioteca. «El sistema de climatización estará listo mañana», informó el capataz. «Y los baños adaptados ya están funcionando». «Excelente», asintió Roberto. «¿Algún problema con el área de cocina?» «Ninguno. Los equipos industriales llegarán el jueves». Roberto consultó su reloj. Eran casi las 5 de la tarde. «Por hoy es suficiente». «Buen trabajo, Carlos». Mientras los trabajadores se retiraban, Roberto recorrió el edificio en silencio, contemplando la transformación. Lo que había comenzado como una idea impulsiva aquella noche en su despacho, se había convertido en un proyecto que consumía gran parte de su tiempo y energía. Y, sorprendentemente, nunca se había sentido más realizado. El sonido de una camioneta estacionándose lo sacó de sus pensamientos. Por la puerta principal entraron Camila, Elena y los niños del centro, cargados con cajas de materiales educativos. «Llegó el comité de decoración», anunció Camila con una sonrisa, dejando su caja en el suelo. Los niños corrieron hacia Roberto, ya familiarizados con su presencia. Durante las últimas semanas,
Había estado visitando regularmente el centro original, primero como observador silencioso y luego participando activamente en algunas actividades. «Señor Roberto, ¿ya está lista nuestra sala de computación?», preguntó Matías, un niño de 10 años especialmente interesado en la tecnología. «Casi», respondió Roberto, agachándose para quedar a su altura. «Las computadoras llegan la próxima semana, pero necesitaré un asistente para probarlas. ¿Conoces a alguien capacitado?». Los ojos de Matías brillaron. «Yo puedo. Sé usar todos los programas». «Entonces estás contratado», sonrió Roberto, chocando los 5 con el pequeño. Elena observaba la interacción con expresión aprobatoria. Su relación con su yerno había evolucionado gradualmente desde la desconfianza inicial hasta un respeto mutuo. Aunque seguía siendo directa y ocasionalmente crítica, había comenzado a ver en Roberto algo que no esperaba, una autenticidad creciente. «Impresionante», comentó mirando a su alrededor. «Cuando dijiste que transformarías este lugar, pensé que sería otro proyecto corporativo impersonal. Tengo buenos asesores», respondió Roberto, mirando significativamente a Camila, quien organizaba a los niños para una actividad. «Mi hija siempre tuvo buen ojo para ver el potencial oculto», dijo Elena con una sonrisa enigmática. Mientras los niños comenzaban a decorar lo que sería su futura aula con dibujos y carteles, Roberto y Camila se apartaron para revisar los planos finales. «La fundación está oficialmente registrada», informó Roberto. «El directorio incluye a Juana, Miguel, 2 profesores universitarios y nosotros». «¿Cómo lo tomó la junta directiva de tu empresa?», preguntó Camila, consciente de las tensiones que este nuevo rumbo había generado. Roberto sonrió irónicamente. «Digamos que desarrollo comunitario sostenible no era exactamente la dirección que esperaban para Hidalgo Inversiones, pero los números los convencieron. El proyecto piloto de viviendas asequibles en El Progreso está generando más rentabilidad de la esperada». «¿Y tus amigos del club de golf?», preguntó Camila, refiriéndose al círculo social exclusivo que había sido central en su vida anterior. «Algunos piensan que he perdido la cabeza», admitió Roberto. «Otros están genuinamente interesados. Fernández incluso preguntó si podía invertir en la fundación». «¿Santiago sigue presionando para comprarte?». «Cada semana aumentan su oferta», asintió Roberto. «No entienden por qué no quiero fusionarme con ellos. No comprenden que ya no se trata solo de dinero». Camila observó a su esposo con orgullo apenas disimulado. El cambio en Roberto durante estos meses había sido profundo. No era simplemente un empresario rico jugando a la filantropía, sino un hombre redescubriendo sus valores y propósito. «¿Y tú?», preguntó Roberto. «¿Has decidido sobre la oferta de la universidad?». Camila asintió. «Voy a aceptarla. Dar clases de arte en la facultad me permitirá seguir con el centro y también desarrollarme profesionalmente. Tu madre estará orgullosa». «Ya lo está», sonrió Camila. Aunque sigue diciendo que debí estudiar Derecho. Se permitieron un momento de risa compartida, uno de esos pequeños instantes de complicidad que se habían vuelto más frecuentes entre ellos. El ruido de un claxon interrumpió su conversación. Por la puerta entraron Ana y sus hijos, seguidos por Miguel y su novia, todos cargados con comida para compartir. «¡Tío Roberto!», gritó Daniela, corriendo hacia él con brazos abiertos. El título «tío», otorgado espontáneamente por la pequeña semanas atrás, todavía provocaba en Roberto una emoción que lo sorprendía. Levantó a la niña en brazos mientras Lucas se aferraba a sus piernas. «Traje los diseños para el área verde», anunció Miguel, desplegando planos sobre una mesa improvisada. «Combinamos plantas nativas con un sistema de recolección de agua-lluvia. Será educativo y sostenible». Roberto examinó los planos con interés genuino. El talento de su cuñado para la ingeniería sostenible era extraordinario, y ya habían comenzado a implementar algunas de sus ideas en los nuevos proyectos inmobiliarios de la empresa. «Es perfecto», aprobó. «¿Cuándo puedes empezar la implementación?» «Este fin de semana, si consigo los materiales». «Considera que ya los tienes», aseguró Roberto. «Y hablando de eso, ¿has pensado en mi oferta?». Miguel intercambió una mirada con su novia, María, quien lo animó con un gesto. «La acepto», respondió finalmente. «Pero con una condición. Quiero empezar desde abajo. Nada de puestos ejecutivos por ser tu cuñado». Roberto asintió, respetando su integridad.
Comenzarás en el departamento de diseño sostenible, como cualquier otro recién graduado. Pero te advierto que soy un jefe exigente, y yo un empleado terco, rebatió Miguel con una sonrisa desafiante. La incorporación de Miguel a la empresa había sido idea de Roberto, parte de su visión de transformar Hidalgo Inversiones en algo más que un negocio inmobiliario tradicional. La perspectiva fresca de su cuñado, combinada con su formación en sostenibilidad, representaba el futuro que ahora imaginaba para su legado. La tarde avanzó entre comida compartida, planes discutidos y risas. Los niños del centro, la familia de Camila y los trabajadores de la construcción compartían espacio y conversación, difuminando las líneas que antes parecían infranqueables. Mientras servía refrescos, Roberto notó a Camila en un rincón, observando la escena con expresión pensativa. «¿En qué piensas?», preguntó acercándose. «En lo imposible que habría parecido esta escena hace 4 meses», respondió ella. «Mi madre bromeando con tu asistente, Miguel discutiendo proyectos con tu arquitecto jefe, los niños del centro jugando con mis sobrinos». «¿Te arrepientes?», preguntó Roberto, consciente de que estos cambios habían sacudido también su mundo de galerías exclusivas y eventos sociales de alto nivel. «Al contrario», respondió Camila. «Por primera vez desde que nos casamos, siento que puedo respirar, que no tengo que elegir entre ser la esposa de Roberto Hidalgo o la hija de Elena Suárez. Puedo ser ambas, y más». Roberto entendía perfectamente esa sensación. Él mismo experimentaba una libertad similar, como si hubiera dejado caer un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, el grupo se trasladó al patio trasero, donde habían instalado provisionalmente algunas mesas y sillas. Elena había traído su especialidad, pan dulce recién horneado, mientras Ana preparaba café para todos. «Un brindis», propuso Juana, levantando su taza, «por el nuevo Centro Comunitario Esperanza, y por todos los que lo han hecho posible. Y por los puentes entre mundos», añadió Roberto, mirando a Camila significativamente. Las tazas se levantaron y entrechocaron, sellando un momento que simbolizaba mucho más que la inauguración próxima de un centro comunitario. Era la celebración de un nuevo comienzo, de identidades recuperadas y de barreras derribadas. Más tarde, cuando la mayoría se había marchado y solo quedaban ellos, Elena y los hermanos de Camila, Roberto recibió una llamada de su asistente. «Es urgente, jefe. Grupo Santiago ha presentado una oferta pública por el terreno adyacente al centro. Si lo consiguen, su proyecto de viviendas sociales quedaría bloqueado». Roberto frunció el ceño. «Gracias por avisar, Patricia. Mañana temprano nos ocuparemos de esto». Al colgar, notó la mirada preocupada de Camila. «¿Problemas?», preguntó ella. «Santiago sigue jugando sucio», respondió, explicando brevemente la situación. «Quieren sabotear el proyecto integral. Si controlan ese terreno, las viviendas quedarían aisladas del centro y las escuelas». Miguel, que había escuchado la conversación, se acercó. «¿Y si cambiamos el enfoque? En vez de competir por el terreno, ¿por qué no proponer una colaboración con Santiago?». Roberto parecía escéptico. «Su modelo de negocio es completamente opuesto al que estamos desarrollando». «Precisamente», intervino Camila. «Ofrézcales algo que no puedan rechazar. Prestigio, publicidad positiva, beneficios fiscales. Un proyecto conjunto de regeneración urbana», continuó Miguel. «Ellos aportan capital y terrenos, nosotros el conocimiento comunitario y el diseño sostenible». Roberto consideró la idea, fascinado por la dinámica de resolución de problemas que había surgido naturalmente entre ellos. Este tipo de pensamiento colaborativo era exactamente lo que había faltado en su enfoque anterior de los negocios. «Podría funcionar», admitió. «Valdés, el CEO, tiene un hijo con necesidades especiales. El centro podría incluir un área de terapia especializada». «¿Ves?», sonrió Camila. «Puentes, no muros». Esa noche, de regreso en su penthouse, Roberto y Camila contemplaban la ciudad desde su terraza. La vista seguía siendo espectacular, pero ahora la percibían de manera diferente. Ya no era solo un paisaje urbano de edificios lujosos y avenidas elegantes, sino un entramado complejo de comunidades interconectadas, cada una con sus desafíos y potencialidades. «¿Recuerdas la última vez que estuvimos así, justo después de que descubrí tu secreto?», preguntó Roberto. Camila asintió. «Creí que todo había terminado».
Yo también, admitió él. Y en cierto modo así fue. Terminó una historia basada en mentiras y comenzó algo diferente. ¿Crees que habríamos llegado a esto de otra manera?, preguntó Camila. Si yo hubiera sido honesta desde el principio, si tú no hubieras sentido la necesidad de seguirme aquel día. Roberto reflexionó antes de responder. No lo sé. Quizás necesitábamos esa crisis para vernos realmente, para romper las máscaras que habíamos creado. Se volvió hacia ella, tomando sus manos. Lo que sí sé es que la mujer que he descubierto estos meses, la verdadera Camila, me fascina mucho más que la ilusión que creí amar. Y el verdadero Roberto, respondió ella, con sus contradicciones y su lucha interna, es infinitamente más interesante que el millonario perfecto que fingía ser. Se besaron bajo las estrellas, no con la pasión de nuevos amantes, sino con la profundidad de quienes han atravesado juntos la tormenta y encontrado, en el otro lado, algo genuino y valioso. 6 meses más tarde, el nuevo Centro Comunitario Esperanza abría oficialmente sus puertas. El edificio, completamente renovado, brillaba como un faro de esperanza en el barrio. Junto a él, un proyecto innovador de viviendas mixtas, resultado de la inesperada colaboración entre Hidalgo Inversiones y Grupo Santiago, comenzaba a tomar forma. El patio central del centro estaba decorado con globos y flores para la ceremonia inaugural. Más de 200 personas se habían reunido. Familias del barrio, voluntarios, autoridades locales, empresarios, periodistas y, por supuesto, los niños que serían los principales beneficiarios. Roberto y Camila, acompañados por Elena, Miguel, Ana y sus hijos, recibían a los invitados. La familia Suárez Hidalgo, como ahora se presentaban oficialmente, simbolizaba la esencia misma del proyecto, la integración de mundos aparentemente opuestos. Nunca pensé ver algo así, comentó Elena a su hija mientras observaba la multitud diversa. Tu padre estaría orgulloso. ¿De verdad lo crees?, preguntó Camila, sorprendida por la mención de su padre, un tema generalmente evitado. Lo creo, asintió Elena. A pesar de sus errores, siempre soñó con algo mejor para ustedes. Esto, dijo, señalando el centro, es mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. La ceremonia comenzó con palabras de Juana, seguidas por un discurso emotivo de Miguel sobre el futuro sostenible del barrio. Cuando llegó el turno de Roberto, muchos esperaban el típico discurso corporativo. En su lugar, el empresario sorprendió a todos con su franqueza. Este centro no nació de una estrategia de responsabilidad social, admitió. Nació de una crisis personal, de un momento en que descubrí que había perdido el rumbo, que había olvidado de dónde venía y por qué mi padre se esforzó tanto para darme oportunidades. Miró a Camila, quien lo animó con una sonrisa. Mi esposa me enseñó, a través de su ejemplo silencioso, que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas, en el propósito compartido, entender puentes entre mundos que hemos mantenido artificialmente separados. Hizo una pausa, visiblemente emocionado. Este centro no es un acto de caridad, es un acto de justicia, de reconexión con valores que nunca debimos perder. Y es apenas el comienzo. Camila se unió a él en el podio, tomando el micrófono. Mi historia personal está marcada por la división, compartió. Durante años viví en 2 mundos paralelos, temiendo que se encontraran. Hoy celebramos no solo la apertura de un centro, sino la posibilidad de vivir íntegramente, sin fragmentaciones, honrando todos los aspectos de quienes somos. Sus palabras resonaron profundamente entre los presentes, especialmente entre aquellos que, como ella, habían experimentado el desgarramiento de pertenecer a realidades sociales distintas. Cuando el listón inaugural fue cortado, los niños corrieron a explorar las instalaciones. La biblioteca moderna, las aulas equipadas con tecnología, el comedor comunitario, los talleres de arte y oficios, el área verde diseñada por Miguel. Entre la multitud, Roberto notó a varios de sus antiguos amigos del club de golf, algunos claramente incómodos en este entorno pero genuinamente interesados. También vio a ejecutivos de otras empresas, periodistas especializados en responsabilidad social y académicos tomando notas sobre el modelo implementado. Parece que hemos iniciado algo más grande que nosotros, comentó a Camila mientras saludaban a los invitados. Así comienzan las transformaciones reales, respondió ella.
con ejemplos concretos que otros pueden replicar. La celebración continuó hasta el anochecer. Cuando la mayoría de los invitados se había retirado, Roberto y Camila se quedaron en el patio, contemplando el edificio iluminado y las estrellas sobre él. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Roberto. Camila asintió. Exactamente 1 año desde que te disfrazaste de taxista y descubriste mi secreto. El día que todo cambió, reflexionó él. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera seguido mis sospechas, si hubiera confiado en ti. Yo me pregunto qué habría pasado si hubiera sido valiente desde el principio, si te hubiera mostrado quién era realmente, respondió ella. Roberto la abrazó por la cintura, contemplando el centro que simbolizaba su transformación compartida. Quizás algunos puentes necesitan construirse desde ambos lados simultáneamente, sugirió. Tú acercándote desde tu verdad, yo desde mi vulnerabilidad. O quizás simplemente necesitábamos romper algo para reconstruirlo mejor, sonrió Camila. Se besaron bajo el mismo cielo que cubría tanto los barrios elegantes como los humildes de la ciudad, conscientes de que su historia personal, con todas sus contradicciones y revelaciones, se había convertido en algo más grande. Un testimonio de que los muros que separaban mundos aparentemente irreconciliables podían, con honestidad y propósito compartido, transformarse en puentes. Y mientras caminaban hacia el futuro, ya no como impostores atrapados en roles prefabricados, sino como versiones auténticas de sí mismos, Roberto y Camila entendieron que el verdadero viaje apenas comenzaba. Un viaje que, como el pan que Elena horneaba cada mañana, requeriría tiempo, ingredientes honestos y trabajo constante para desarrollar su verdadero carácter y sabor. Si esta historia te conmovió como me conmovió a mí, no estás solo. ¿Alguna vez has sentido que vives una vida dividida, ocultando partes de ti mismo por miedo al rechazo? Cuéntame en los comentarios. Puedes usar esta frase si quieres. Yo también he temido mostrar mi verdadera identidad, pero esta historia me da esperanza de que la autenticidad puede unir mundos aparentemente opuestos. Tu experiencia podría dar fuerza a alguien que está luchando con los mismos miedos. Recuerda que no estamos solos en este camino hacia la autenticidad y que nuestras historias, cuando las compartimos, se convierten en puentes que conectan corazones.